¿Qué tal? Les saluda Aranza Loizaga y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Desgarrador es el reclamo de justicia de los padres de Higinio Flores, el adolescente que mientras dormía en su cama en Fort Worth, Texas, recibió en la cabeza un balazo mortal. El presidente Joe Biden cumple hoy un año en la Casa Blanca. Durante una rueda de prensa remarcó sus logros reconociendo que aún hay deudas que saldar, como la promesa de una reforma migratoria. De eso y más, responsabilizó a los republicanos. Sigue el mal tiempo en el noreste del país, mientras que en Texas se preparan para hacerle frente a temperaturas gélidas en medio de una advertencia de tormenta invernal. En nuestro jueves de inmigración, la abogada Alma Rosa Nieto nos explica por qué hay un atolladero de casos en las cortes migratorias. Comenzamos con la devastadora historia de la familia Flores en Fort Worth, Texas. Ellos están pasando la peor pesadilla que un padre y una madre pueden enfrentar. Su hijo, Higinio Jr., de 15 años, recibió un impacto de bala en la cabeza mientras dormía en la seguridad de su hogar. Sus padres, deshechos por el dolor y la impotencia, hablaron con nosotros y pidieron justicia desde la habitación del hospital en donde su hijo se encontraba conectado a un respirador artificial. Les agradezco mucho que en medio de este profundo dolor nos den el tiempo para compartir la historia de su hijo, para que la comunidad lo recuerde como ustedes quieren que sea recordado y para exigir justicia. Don Higinio, señora, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por tomarse el tiempo y querernos ayudar a saber por qué pasó esto. Queremos justicia para mi niño. Esto no se quede así, mi niño. No le hacía mal a nadie. Ahora nosotros no sabemos cómo seguir adelante sin mi niño. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que Higinio Jr. está herido? Balacearon nuestra casa y estábamos dormidos y una de esas balas le tocó a mi niño en su cabeza. Veo que ustedes ahorita están en el hospital. Sí. ¿Qué le dicen los doctores, don Higinio? Nos dijeron que tenía muerte cerebral y que ya no se podía hacer nada. Ustedes están por tomar una muy difícil decisión, supongo yo. Ya va a ser desconectado. Uno de sus hijos, uno pequeñito también, pues encontró a su hermano, a Higinio Jr., malherido en la habitación y después le informó a usted, señora. ¿Cómo se encuentran los hermanos de Higinio? Sus hermanos están devastados, tan solo porque su hermanito, el que le habló a su mamá, él dormía en el mismo cuarto que él y dice que no sabe cómo le va a hacer porque su hermano siempre jugaba con él. Platíquenos un poquito de Higinio Jr. Sabemos que era un excelente hijo, que además era deportista, el más amigable de sus hijos. A veces salíamos a algún lado y me decía, yo te acompaño, papá. Llegaba a la casa, ¿a dónde vas? Yo te acompaño, yo voy contigo. Y ahora ya no va a ser ese niño, ya no va a estar. Quería estudiar, quería ser automotriz. Él estaba estudiando en su escuela para automotriz, quería su taller propio. No hay palabras para poder acompañarlos en este dolor. Lamento muchísimo esta situación por la que están pasando, don Higinio. ¿Por qué, Junior? ¿Por qué? Le digo, no sé, yo es la pregunta que me hago, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Don Higinio, ¿qué le pide usted a la policía, a las autoridades? Yo les pido de corazón que hagan lo posible por encontrarlo. No sé por qué, si fue una equivocación o no sé, pero que se aclare esto. Yo lamento de veras, en serio, en el alma. Nosotros también esperamos que se haga justicia a nombre de su familia y por la memoria de Higinio Jr. De veras, en serio, vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso. Agradecemos el que nos hayan permitido conversar con ustedes
y que hayan utilizado esta plataforma para exigir justicia por parte de las autoridades y cooperación por parte de la comunidad para dar con los responsables del asesinato de Higinio. Gracias a ustedes también por colaborar con nosotros para que no quede esto así. Los papás de Higinio nos comentaron que desconectarían a su hijo en horas de la madrugada. Esperamos que encuentren una pronta resignación y también que se haga justicia. Y ahora nos vamos al corazón político del país. Hoy el presidente Biden cumple un año de mandato en medio de un panorama doméstico e internacional sumamente complejo. Además, estos primeros 12 meses de gobierno llegan con un bajo índice de popularidad y promesas de campaña estancadas en el Congreso. Nuestro corresponsal Javier Vega nos acompaña con lo más relevante de una rueda de prensa en la que Biden hizo balance de su gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Aranza. Una conferencia de prensa, hay que decirlo, maratónica de prácticamente 2 horas de duración, donde el presidente dejó claros y aceptó 2 grandes pendientes de la agenda nacional. Por un lado, la batalla contra el virus, que sigue sin ganarse, y por el otro lado, la situación económica que sigue golpeando y preocupando a muchos en el país. En su primer corte de caja, el presidente Biden no evadió lo que sienten muchos estadounidenses. Frustración y fatiga en el país, admitió en la conferencia de prensa con motivo de su primer año en el cargo, donde de inmediato presumió sus logros en creación de empleos y vacunación, pero aceptó que la nueva normalidad es en realidad un trabajo sin terminar y que la situación mejorará. Para atacar el aumento de precios, apuntó a la Reserva Federal, que dijo tiene la tarea de lidiar con la inflación, y llamó al Congreso a aprobar su plan de gasto social. Sobre inmigración, se limitó a defender su propuesta de ley, aunque aclaró que tomará tiempo aprobarla. La verdad, tenemos ya demasiado tiempo esperando en promesas que nunca se concretizan. En esto no me sorprendió realmente lo que él tuvo que decir. Me parece que también es triste que se reduzca todo a querer culpar al Partido Republicano. Y es que el presidente elevó el tono de sus críticas a la oposición, acusando a los republicanos de solo enfocarse en impedir su trabajo y de no tener una agenda propia en los temas importantes para el país. El Partido Republicano respondió que se niega a asumir responsabilidad por sus fracasos, pero los estadounidenses saben que Biden es el culpable y ninguna cantidad de acusaciones puede cambiar eso. El presidente está totalmente desconectado de la realidad. El pueblo americano, y todas las encuestas lo demuestran, piensan que el presidente está haciendo un terrible trabajo en todos los renglones. Pero en las calles, como en los sondeos, las opiniones se dividen. Con respecto a las promesas, hasta hoy pues no se ha visto ninguna de todo lo que prometió. Y si es con el problema de la inflación, yo creo que va a peor. Él está haciendo las cosas bien, pero mi opinión es que todavía falta mucho más y yo creo que él debería de tal vez de exigir un poquito más y darnos las respuestas de lo que prometió en su campaña. Por eso el mandatario ha anunciado un cambio de estrategia para, en adelante, acercarse más y hablarle directo a los estadounidenses. Pues ahí las declaraciones del presidente y algunas reacciones. Por cierto, en temas internacionales, el mandatario también anticipó que es muy probable que Rusia invada a Ucrania, pero advirtió que la respuesta de Estados Unidos será de sanciones sin precedentes. Aranza, es la información más relevante que puedo ofrecerte a esta hora desde la capital del país. Javier Vega, muchísimas gracias por este informe y por mantenernos informados también. Tal y como se esperaba, los republicanos bloquearon anoche en el Senado el proyecto de ley Libertad de Voto impulsado por el presidente Biden, que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes. Se trata de una reforma electoral que los republicanos se negaron a considerar, usando la maniobra conocida como filibusterismo, que permite impedir el debate de cualquier medida legislativa si no se reúne un mínimo de 60 votos. Estos serían los 50 demócratas más 10 republicanos. 2 senadores demócratas, Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, votaron en contra junto a los 50 republicanos.
Seguimos con el mal tiempo presente en muchos estados del país, pero para hablar qué es lo que va a suceder próximamente también en Texas, le damos la bienvenida a nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. ¿Cómo estás? Aranza, buenas tardes. Existen dos sectores que se están viendo mayormente afectados, costa nordeste del país y el extremo sur de Texas, un evento un tanto atípico para esa zona. Vamos a detallarlo. Si se fija, existen 44 millones de personas en riesgo de tiempo invernal. Ya por lo menos para Washington y el área de Filadelfia, Nueva York y Boston, aunque aún ha estado nevando sobre el extremo noreste en esas zonas, ya las alertas han sido canceladas. Han recibido mucho menos nieve de la que previamente se anticipaba y ya esta tarde el evento debería concluir totalmente. Pero vean lo que aparece, particularmente el viernes en la mañana. Hielo sobre las Carolinas, precisamente de viernes en adelante hacia el sábado en la madrugada. Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur bajo nieve e hielo sobre esas zonas. Más bien una situación bastante complicada. Ya debería concluir el día sábado durante horas del mediodía, pero vean las carreteras que deberían estar viéndose afectadas por prácticamente media pulgada de hielo que pudiera estar generando accidentes de forma significativa. Ahora bien, eso es lo que va a estar ocurriendo en la costa este. Vamos a Texas. El extremo sur, si se fija, está bajo un aviso de tiempo invernal. Esta es la quinta ocasión que esto ocurre desde el 2005, es decir, ocurre muy pocas veces. Lo que va a estar ocurriendo es lo siguiente: jueves en la tarde, algo de agua, nieve e hielo entre San Angelo y San Antonio, pero ya la situación se complica viernes en la madrugada, con mucho hielo desde Laredo hacia el área de McAllen, inclusive Corpus Christi, la ciudad de Victoria, pudieran ver acumulación de hielo sobre lo que es la superficie terrestre. Es por eso que estas localidades deben, o las residentes, deben permanecer en casa y evitar sobre todo manejar a través de puentes. Recuerden que los puentes están con mayor exposición al aire. Sobre los puentes transita el aire frío, de igual forma por debajo del puente, y esto permite que tiendan a enfriarse aún más rápido y tiendan a congelar todo el agua que cae sobre ellos, poniendo en riesgo a muchos residentes que no están acostumbrados a este tipo de circunstancias. Así que mucha precaución en el sur de Texas, la situación muy seria esta noche y mañana temprano. Carlos, muchísimas gracias por este reporte y obviamente por alertar a todas las personas que se encuentran en el camino de esta tormenta invernal. Muy amable. Sí. Hoy es jueves de inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Aranza. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. El gusto es nuestro porque usted nos va a ayudar a entender mejor cuál es la situación en las cortes de inmigración. Sabemos que hay más de 1.600.000 casos atascados. ¿Qué puede hacer la gente que espera? Bueno, pueden hacer muchas cosas. Si tienen abogado, obviamente el abogado puede hacer algo para agilizar el caso, a veces escribiendo a la corte y pidiendo lo que le llaman motion to calendar, que es una moción para ponerlo en calendario si es un caso de urgencia, con alguna emergencia, o a lo mejor el peticionario que quiere inmigrar a la persona que está bajo procedimientos de deportación, está grave, está por morir, o la persona a lo mejor que va a inmigrar va a cumplir los 21 y cambiar de categoría. Entonces, en veces se le puede dar un empujoncito al caso y que el juez o el equipo del juez vean el caso y traten de adelantarlo. Entonces, muy importante informar a su abogado de cualquier cambio en circunstancias. Y yo creo que la pregunta fundamental, el origen de esta situación, ¿por qué hay tantos casos sin resolver, licenciada? Son muchas razones. Quizás el COVID obviamente no ayudó este retraso porque hubo muchos cierres, falta de personal. Entonces, claro, esto hizo que la espera se incrementara. También la administración previa no empujó los casos y ya hubo rezago también. También hay un poco más de flujo de casos al igual. Entonces, y por último, yo creo que la razón principal es la falta de eficacia. No es que esté criticando al sistema, es que ya no funciona. Funciona para hace 20 años, cuando había mucho menos casos. Entonces hay que hacer reformas también en los casos de inmigración ante un tribunal de justicia de inmigración y hacer que sea un sistema mucho más eficaz, digitado, quizás mucho más eficaz y cambiar cómo se hacían las cosas. Ya no funcionan, los números son demasiado grandes. Pues, licenciada Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración, muchísimas gracias por abordar este tema con nosotros. Nos vemos próximamente. Con muchísimo gusto, gracias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.